Hola amigos, un saludo. Ustedes saben, esto es Envidentista y hoy estamos con un nuevo video acerca de los temas de antibióticos. Hoy vamos a ver el segundo video acerca de los antibióticos que estuvimos clasificando en el video anterior. Recuerden que estuvimos mirando tres recursos para poder agrupar los antibióticos de la forma en que actuaban y atacaban las bacterias. Habíamos visto un primer grupo para el recurso de la palabra pecamos, los que actuaban sobre la pared celular, los medicamentos, los antibióticos que tenían un anillo beta-lactámico que pertenecían al grupo de los beta-lactámicos, donde vamos a ver el primero de ellos que eran las penicilinas. Habíamos visto también un segundo grupo que era para los que actuaban sobre las estructuras ribosomales de las bacterias, sobre la subunidad 50S y sobre la subunidad 30S, y habíamos visto que el recurso a utilizar era la palabra clima te amo o te amo clima. T para la tetraciclina, amo para los aminoglucósidos y clima para el otro grupo que donde se encontraba el cloranfenicol, entre otros. Habíamos visto que las dos primeras, la T y la AMO, era para los que actuaban sobre la subunidad 30S, las tetraciclinas y los aminoglucósidos, y los demás eran sobre la subunidad 50S. Habíamos visto también que el otro grupo de antibióticos, el recurso a utilizar eran la palabra quinolonas, y donde se encontraban, entre otros, las quinolonas. Habíamos visto también las... habíamos visto el trimetoprim-sulfa, habíamos visto también otros antibióticos como la clindamicina, que no actuaba sobre la región nuclear, pero que sí actuaba sobre la pared, pero no con un anillo beta-lactámico. Habíamos visto eso. Y los medicamentos que actuaban sobre la región nuclear, entonces no iban a atacar específicamente lo que era la anatomía del núcleo, sino que iba a impedir el funcionamiento del núcleo, por ejemplo, impidiendo la función de la ADN girasa, la inhibición del ácido fólico, vitamina B12, es decir, el ataque sobre las estructuras del núcleo eran encaminadas a impedir el funcionamiento del núcleo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La medicina ha volcado su estudio sobre aquellos medicamentos que en un inicio atacaban la pared y eran menos perjudiciales para nuestro organismo, pero a medida que las bacterias han desarrollado una enzima que se llama beta-lactamasa, entonces el uso de medicamentos de forma antibiótica para las bacterias ha tenido que ir más allá, y ya hoy tenemos que utilizar medicamentos muy fuertes para poder tratar enfermedades que hace 20 años se podían solucionar con una cefalosporina, con unas penicilinas. Bien, vamos a empezar diciendo que nosotros sabemos que las penicilinas son antibióticos del grupo de los beta-lactámicos empleados en el tratamiento de las infecciones por bacterias, sensible la mayoría a las penicilinas, derivadas del ácido 6-aminopenicilínico. Y aquí les voy a poner, estas son las estructuras bioquímicas de lo que es la molécula de la penicilina, que es un derivado del hongo penicillinum, que fue descubierta por el 1928 por Alexander Fleming. Es a quien se le atribuye el premio, el descubrimiento, y se le dio el premio Nobel en fisiología o en medicina, pero no es hasta 1945 aproximadamente que otros científicos descubren cómo poder producir la penicilina en grandes cantidades, y ustedes saben que se clasificó por letras del abecedario, la A, la B, la C, la D, la G, hasta incluso hasta la V, que es una de las utilizadas por vía oral, que la vamos a ver. Nosotros conocemos que la penicilina G es la más utilizada y es el grupo de las penicilinas naturales. Vamos a ver cómo se dividen y cómo se clasifican. Es importante que ustedes conozcan algo de la bioquímica de los medicamentos. Es importante que conozcan la función del anillo beta-lactámico. Es importante que conozcan cómo están formados esas uniones entre los carbonos, hidrógenos, los grupos aldehídos y todas estas sustancias que me van formando una molécula, porque desde el punto de vista bioquímico todas esas preguntas pueden estar enfocadas. Ténganlo en cuenta y no lo olviden. Bien,
Las penicilinas se agrupan en se dividen en dos grandes grupos. Están las penicilinas naturales y están las penicilinas semisintéticas. Nosotros sabemos que las penicilinas naturales son aquellas penicilinas que no necesitan, son las que no necesitan de la intervención de la biotecnología. Las penicilinas semisintéticas son las penicilinas naturales que tuvieron que hacerle adaptaciones, modificaciones y fortalecimiento de estructuras para poder combatir, entre otras cosas, la acción de la beta-lactamasa enzima, que es producida por un gran número de bacterias. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La penicilina G sódica cristalina es la pionera, la que se conoce como la pionera, la que primero se utilizó. Y al principio, cuando se utilizaba, era una penicilina que había que administrarla muchas veces en repetidas ocasiones, tenía un periodo de vida corto y era muy dolorosa. El pinchazo dolía, pero más dolía la inoculación del líquido por vía intramuscular, dolía mucho. Entonces, los investigadores tuvieron que adicionarle a la penicilina G sódica cristalina dos elementos y formar dos penicilinas, la penicilina G-procaína, que nosotros sabemos que es un anestésico local, entonces ya el problema del dolor estaba solucionado, y la penicilina G-benzatínica, que hacía que ampliaba el periodo del principio activo, el efecto de la penicilina, y entonces ya no tenía que ser inoculada cada 1 hora, cada 1 hora y media, cada 45 minutos. Luego, los investigadores siguieron en su descubrimiento de las penicilinas y se dieron cuenta que la penicilina V podía ser administrada por vía oral, o la fenoximetilpenicilina, y que era buena para atacar estreptococos, neumococos, la Neisseria, algunos anaeróbicos y estafilococos no productores de penicilinasa o beta-lactamasa. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La penicilina procaína benzatínica G no podía ser administrada por vía oral porque se destruía. Intentaron llevarla por vía oral, pero se destruía en el lumen del estómago y entonces no tenía efectividad. Si nosotros comparamos el efecto de la penicilina V o la fenoximetilpenicilina en comparación con las otras, tiene un efecto mucho más pequeño porque se pierde mucha cantidad de medicamento en la absorción de las estructuras a nivel del sistema intestinal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El efecto es totalmente diferente en cuanto a la intensidad del efecto, es mucho menor cuando se administra por vía oral. Esos son principios de la administración de los medicamentos que ustedes deben conocerlo. Cuando los medicamentos se administran por vía parenteral, tienen un efecto bastante directo, menos directo cuando se inocula por vía intramuscular y mucho menos cuando se inocula por vía oral. Pero también tiene menos efecto aún cuando utilizamos medicamentos con vía tópica buscando tratar otro tipo de enfermedades más generales. Por supuesto que si yo trato enfermedades producidas en la piel, y las debo tratar entre otras cosas, con medicamentos por vía tópica, pero bueno, eso es de forma general. Entonces, ante el descubrimiento de estas penicilinas, las bacterias comenzaron a producir una enzima que se conoce como beta-lactamasa enzima, que es producida por estas bacterias y han hecho que se conviertan en resistentes a todos los medicamentos que tienen el anillo beta-lactámico, no solo las penicilinas. Recuerden que habíamos visto en el video anterior la palabra pecamos, donde habíamos visto que la P y la E era para las penicilinas, la C era para las cefalosporinas, la M era para los monobactámicos, la C y la A para la cefalosporina, la C con la A, disculpen, era para los carbapenemas, y eso eran los del grupo de los beta-lactámicos. Todos ellos tienen el anillo beta-lactámico. Atacan la pared rompiéndola y entonces destruyen la bacteria. Si la célula produce la beta-lactamasa, inhibe el anillo beta-lactámico y el medicamento pierde su efecto. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Los investigadores empezaron en su descubrimiento de las penicilinas semisintéticas, que son
aquellas que generalmente mediante un aislamiento de un intermediario estable durante la producción mediante la producción microscópica de este hongo a nivel industrial. Eso es un concepto un poco extraño, pero bueno. Lo importante es que se crearon varios grupos. Se crearon varios grupos para poder clasificar todas estas penicilinas semisintéticas. Estaban las beta-lactamasa resistentes, que es este primer grupo que vamos a ver. Estaban las aminopenicilinas, están las antipseudomonales, están las amidinopenicilinas y están otras que vamos a ver que también son resistentes a la beta-lactamasa, pero es la adición de las penicilinas fuertes con un protector del anillo beta-lactámico. Eso lo vamos a explicar detalladamente para que lo vean. Bien, ¿cuáles tenemos dentro de las penicilinas beta-lactamasa resistentes? Por vía parenteral tenemos la meticilina, la oxacilina y la nafcilina. Discúlpenme, aquí me faltan las de vía oral. Todas estas son por vía parenteral. Discúlpenme, me faltan las de vía oral y se las voy a decir. Por vía oral está la dicloxacilina y la cloxacilina. Se los voy a repetir. Por vía oral, beta-lactamasa resistente o resistente a la beta-lactamasa están la cloxacilina, CLOXACLCILINA y la dicloxacilina. Son por vía oral. Y por vía parenteral, aquí las tenemos: meticilina, oxacilina, nafcilina. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien. ¿Dónde se utilizaban? Bueno, vamos a ver el otro grupo. El otro grupo eran las aminopenicilinas. Eran aquellas penicilinas que en su composición química tenían un grupo amino. Y ese concepto lo deben conocer por bioquímica. El grupo amino, ¿cuál es la característica del grupo amino? ¿Qué importancia le da y qué fortalecimiento le da a la cadena? A la cadena hidrocarbonada. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El espectro de las aminopenicilinas, señores, era un espectro muy grande. Era un espectro muy grande, pero son sensibles a la beta-lactamasa. Estos medicamentos son sensibles a la beta-lactamasa y sin embargo son semisintéticos. ¿Sobre qué tipo de bacterias van a actuar? Miren, vamos a ver, yo creo que las tengo acá. Sí. Están los de las vías respiratorias altas, que nosotros sabemos que son el Streptococcus pyogenes y el Pneumoniae. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. También tenemos las cepas de Haemophilus influenzae. Están también las que causan infecciones en el tracto urinario, que aparecen las Escherichia coli, y nosotros sabemos que es una enterobacteria. También están otro tipo de cepas como son el Streptococcus fecalis, la Salmonella saprophytica, la Shigella y la Listeria monocitogénica. Todas estas bacterias producen daño a nuestro organismo y pueden ser atacadas con las aminopenicilinas. ¿Cuáles tenemos dentro de las importantes? La amoxicilina y la ampicilina. Son muy importantes las dos. Ustedes saben que la ampicilina, y si no lo saben deben conocerlo, es un epímero de cadena D. Es un epímero de cadena D que tiene un grupo fenil. Y la amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro que se utiliza junto con el ácido clavulánico. Y vamos a ver después ese escudo protector que le han dado la ciencia a las penicilinas fuertes para proteger de la acción de la enzima beta-lactamasa. La amoxicilina se utiliza mucho en este país, en los Estados Unidos, para combatir una enfermedad muy común por una bacteria que es flora transiente del sistema gastrointestinal. Estoy hablando del Helicobacter pylori. Y la enfermedad que causa es la úlcera péptica. La causa número 1 de úlcera péptica es provocada por
personas que tienen una exacerbación de una bacteria que forma parte de flora transiente en el estómago o en el sistema gastrointestinal, que se llama Helicobacter pylori, y atacan mucho a las personas, sobre todo cuando están inmunodeprimidas o cuando están bajo condiciones de estrés. Es importante que tengan eso en cuenta porque sale preguntas relacionadas con ese tema. No olviden nunca conocer bien el efecto de cada una de las bacterias, porque la microbiología es bien específica en ese tipo de cosas. Pero otras bacterias que se quedaban por fuera de la acción de las penicilinas, y eran las pseudomonas, y surgieron las penicilinas antiseudomónicas, que ahí tenemos la carboxipenicilina y las ureidopenicilinas. Las ureidopenicilinas tenemos de un buen uso y de un gran efecto la piperacilina dentro de las ureidopenicilinas, que nosotros sabemos que las antiseudomónicas es para atacar sobre todo a organismos gram positivos, gram negativos y anaeróbicos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y la piperacilina es la que sobresale dentro de las antiseudomónicas. Ahora, la medicina, ¿qué ha tenido que hacer? Debido al gran efecto de la enzima beta-lactamasa sobre las penicilinas, han tenido que ponerle una protección, vamos a llamarlo para ver si lo podemos entender. La ciencia ha tenido que proteger ese anillo beta-lactámico de las penicilinas, y entonces ¿qué dijeron? Bueno, vamos a tomar las 3 penicilinas semisintéticas, no más fuertes, pero 3 de las fuertes que tenemos. Está la amoxicilina, la ampicilina y la piperacilina. Y la vamos a combinar, la ampicilina con el sulbactam, la amoxicilina con el ácido clavulánico, y la piperacilina la vamos a mezclar con el tazobactam. Es muy importante que tengan eso en cuenta, porque hay muchas enfermedades, por ejemplo, producidas por organismos producidas por pseudomonas, como pueden ser la osteomielitis en las pacientes que al final le termina afectando el hueso, las enfermedades que las meningitis que pueden causar, las lesiones al líquido encefalorraquídeo que pueden aparecer. Todas estas enfermedades son tratadas con medicamentos específicos de el grupo de las antiseudomonas, y específicamente se utiliza la piperacilina, sobre todo con el tazobactam. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Espero este video les haya servido para organizar su estudio de las penicilinas. Es importante que tomen cada una de ellas, las desarrollen, vean el efecto que tiene sobre los microorganismos, y vean cómo los organismos han ido evolucionando para defenderse de la acción del anillo beta-lactámico. Así que si el video les gustó, espero lo compartan, denle like, coméntenlo. Los comentarios siempre son bienvenidos. La retroalimentación es positiva y siempre nos ayuda a mejorar un poco más a la hora de hacer estos videos y de compartir el conocimiento con ustedes. Así que nos vemos en el próximo video y muchas gracias.